tiempo transcurrido de la gestión del candidato que uno eligió, empieza a notar que los factores negativos empiezan a pesar mucho. Pero aquí que uno lo votó, uno eligió este candidato que ahora... Ya es tarde. Ya es tarde. Entonces eso le provoca una disonancia cognitiva, y si la teoría es correcta, algunos investigadores políticos en Estados Unidos sugieren lo siguiente: si cuando uno elige mal un candidato, en lugar de aplicar el freno y decidir que se equivocó y cambiar de carril, lo que probablemente haga sea minimizar lo negativo y optimizar lo positivo, empezar a distorsionar la realidad de tal manera que se puede empezar a convertir en un pequeño fanático, y si la disonancia cognitiva crece, en un fanático mayor. Uno de los síntomas de la disonancia cognitiva es el proselitismo. Relacionaron este fenómeno con una secta que había seguido a un sectario que decía que el fin del mundo venía tal año, 1870 y pico. El fin del mundo no llegó. La predicción lógica sería, cuando la predicción falló de tal manera terrible, todos los sectarios deberían haber abandonado la secta. Al contrario, se fortaleció la secta por el violento proselitismo de los seguidores, que empezaban a distorsionar la realidad y decir, sí, bueno, pero el cálculo se había hecho en función de tal dato bíblico y no de tal otro, etcétera, etcétera. Distorsionaron la realidad y el discurso para venderla y consiguieron más adeptos. La mejor manera de mantener una secta unida, por ahí habría que preguntarse, un partido político también... Tiene algunas prácticas sectarias el partido político. Es generar disonancias cognitivas, porque esta es una manera perversa de asegurar la adhesión al partido de los que ya están y la convicción que permite ganar nuevos adherentes. La conclusión política que sacan estos autores es la siguiente: en un sistema democrático que funciona dentro de estos registros de disonancias cognitivas, lo legal sería prohibir la reelección. Porque ¿cuál sería el candidato que mayor chance ficticia tiene de ser reelecto? Aquel que genere mayor número de disonancias cognitivas. Entonces, la pregunta sería... En algunos países está prohibida la reelección. No sé si es por esta teoría o por alguna otra. En Chile, por ejemplo, está prohibida la reelección. No lo sabía. No se puede ser presidente por una vez. Sí puede ser... Después de un periodo de alternancia, se puede volver a ser presidente. ¿No sabe cuál es el respaldo teórico de esta teoría? No lo sé. De todas maneras, es una cuestión que tampoco los ha llevado a los chilenos a tener una democracia perfecta. Sí, yo hubiera agregado la crisis de la democracia sistémica, o sea, la democracia entendida como un sistema. Y yo creo que todo este tipo de cosas, estas inquietudes que uno se puede preguntar, permiten empezar a explorar a nivel teórico, en primer lugar, para elaborar alguna hipótesis que sea mínimamente coherente, y luego empezar a ver si en la práctica concreta resulta o no. Siguiendo su lógica secuencial, ¿es preferible entonces que haya un alto nivel de incertidumbre a la hora de ir a votar y no fanáticos consolidados? Bueno, en mi caso concreto, yo empecé a fumar y alguien me advirtió, desde el punto de vista médico, de las consecuencias negativas de fumar cuando ya no había instalado en mí el hábito de fumar. Entonces creo que dejé de fumar porque no se instaló en mí una disonancia cognitiva. A partir de este ejemplo yo diría, cuanto más amplio sea el margen de error que uno se puede permitir a uno mismo en la elección de un candidato, entonces tanto más está garantizada no tanto la elección correcta, sino no generar un efecto boomerang que lo convierta a uno en un sectario de una idea errónea que uno defendió equivocadamente. Y el tema para nosotros los filósofos es, por ejemplo, el de Heidegger, que es un autor particularmente lúcido, que en 1933 adhirió al régimen nazi. Una de las preguntas es cómo una persona tan lúcida puede haber adherido al régimen de Hitler. Después, en los Cuadernos Negros, una serie de escritos autobiográficos planeados para publicar después de la muerte, él reconoció haber cometido un error al aceptar un cargo del partido nazi durante 10 meses en la Universidad de Friburgo, y en el análisis que hace da un dato muy interesante. A mí, durante toda mi etapa filosófica posterior, me han reprochado esos 10 meses de rectorado en el régimen nazi, cosa que no niego. Pero Churchill tuvo relaciones bastante amistosas con Stalin, no durante 10 meses, sino durante muchos años. Después se dieron cuenta de que en realidad ideológicamente eran muy enemigos, entraron en una guerra con consecuencias muy terribles y todo lo demás, y nadie le reprocha a Churchill que tenía información de primera mano
o podía tener información de inteligencia de primera mano con quién estaba hablando. Yo me he regido por una información muy superficial a la que no tenía acceso sino como ciudadano común. Entonces la pregunta es, si entre los políticos que manejan las internas que son vedadas para el público común, que somos los ciudadanos comunes, hay ciertos datos que pueden ser pasados por alto, la pregunta es, ¿qué se le puede pedir a un ciudadano, incluso a un ciudadano lúcido? Cuando vino Víctor Frankl a Argentina en la década del 90, Víctor Frankl es el sobreviviente de un campo de concentración que retomó muchas de las ideas filosóficas de Heidegger para aplicarla a su principio logoterapéutico. Hay una foto muy linda de Víctor Frankl con Heidegger, ya viejos los dos, en que está Heidegger sentado y Víctor Frankl por detrás haciendo lugar para salir en la foto, porque él decía, acá le preguntaron cuando vino a Argentina, dígame, ¿cómo es que usted vio a Heidegger, lo visitó a Heidegger? Heidegger era un nazi y usted es un sobreviviente de un campo de concentración. Sí, lo que pasa es que el tipo es un genio. Yo puedo tomar la genialidad de un pensador dejando de lado sus errores políticos. Entonces la pregunta es, si un tipo genial al que un sobreviviente del campo de concentración le da el margen de haberse equivocado, ¿qué no queda para los ciudadanos comunes? Casi tendríamos que partir de la base de que la posibilidad de acierto al elegir un candidato es muy reducida. Baja, cada vez más baja. Y entonces, si nos va a producir una disonancia cognitiva, y yo creo que es muy difícil que hoy ningún votante más o menos consciente puede decir con absolutamente certeza que solo ve aspectos positivos en el candidato al que va a votar. Todos tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Y hay que sopesarla. Esa disonancia cognitiva que termina alimentando una lógica que a veces hasta niega la propia realidad, ¿no? Con claro. Candidatos que, bueno, en otra época mentían un poco más, ahora dicen exactamente qué van a hacer. Yo no estoy tan seguro de que digan todo lo que van a hacer, y el tema es que uno tiene que hacer un esfuerzo muy, muy complicado de leer entre líneas. Ajá. Es decir, prácticamente uno tiene que estar leyendo, yo no sé si mi interpretación es correcta, pero hay un texto de Lacan donde habla del tema del poder, y parece relacionar el tema del poder con la ausencia de explicitación del ejercicio del poder. El poder como algo que está en potencial, que no está explicitado. Entonces a mí me parece como que dijera que el poder verdadero está en lo que no se dice. Como que hay que leer muy entre líneas a dónde está ese juego interactivo donde se ejerce el verdadero poder. A la luz de la superficie no está. En lo que se dice explícitamente no está. Lo estoy pensando en términos de, si yo te digo te voy a pegar, no está diciendo te voy a pegar. Claro, es el chiste de ¿por qué me mientes diciendo que vas a ir a Cracovia cuando yo sé que me estás diciendo que vas a Cracovia para que yo piense que me estás mintiendo que vas a ir a otro lugar cuando en realidad vas a ir a Cracovia? O sea, se miente justamente con la idea de que uno va a sospechar, entonces para alejar la sospecha se dice la verdad y al decir la verdad está mintiendo. Es un juego muy paradójico y muy sutil con el cual se nos dice la verdad, pero en realidad se nos está mintiendo. Ah, qué interesante que es eso. Es una de las paradojas que estudia la pragmática comunicativa, que nos saca del lugar instalado en que los ciudadanos en general, los adultos en general, nos comportamos como seres racionales. ¿Pero eso es siempre, profesor? No, esta idea de decirnos la verdad porque a sabiendas de que nos están mintiendo y que los dos ¿sabemos que nos mentimos? El hecho de que a usted le cause perplejidad y a mí también nos pone en un lugar cómodo. Porque la gente que tiene la habilidad para manipular y manejar bien esas herramientas de manipulación y manejarse en ese registro, no tiene un perfil que justamente sea favorable. Los psicópatas tienen ese perfil. Claro, iba a decir eso si no había una patología ahí subyacente. Bueno, Freud en la teoría clásica decía que los narcisistas son personas muy atractivas y son las que más impacto ejercen dentro de la sociedad. Son las que mayor poder tienen para bien o para mal para modificar una sociedad. El problema es que básicamente el narcisista piensa en sí mismo. Yo cuando venía para acá venía pensando, la pregunta no desde el punto de vista del ciudadano común, sino desde el punto de vista del político. Al político tradicional, ¿le gusta o le disgusta que haya un candidato, un votante indeciso? Es decir, ¿prefiere el votante adherente, el voto seguro, o cuando le habla al votante indeciso que todavía no le da su conformidad, ni le dice estoy conforme con tu
performance político, tu propuesta, si se siente en el fondo realmente contento. Es obvio que la estrategia política se focaliza en los indecisos, porque paradójicamente son los que deciden la elección. Los que ya están con el voto seguro no son el target primario. La idea de no es necesario convencer al convencido. Ya está convencido, ese me va a votar seguro. Voy por el que no está convencido. La pregunta es, ¿qué tan convencido está el político? ¿Qué tan atraído se siente el político por esa persona que está indecisa? Si funciona bien esta teoría del narcisismo, el narcisista lo que quiere es ser admirado. Y yo me imagino que si yo hago una propuesta y usted duda de la propuesta, por definición yo creo que usted no me cae bien. Si yo tengo que hacer un esfuerzo para mostrarle que mi idea es atractiva, en el fondo tiene que haber un ruidito medio que genera una disonancia en que no estoy del todo convencido de querer conquistarlo a usted. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no se da cuenta inmediatamente que yo soy la mejor opción? Esa es la pregunta que me asaltaba, pero yo no sé, habría que hablar con un consultor político que esté más en el entretelón de cómo toman las decisiones. Bueno, pero hay, aquí subyace el elogio de la indefinición, ¿no? Estaría por lo menos poner una cuota de duda. Ajá. Sí, si me pregunta honestamente, sí. Estoy indeciso, no lo sé, ¿esto es malo? Me parece que tiene un aspecto positivo. Que está bueno que haya un electorado independiente, que sea capaz de revisar críticamente su voto, que sea capaz de reconocer, me equivoqué, estuvo mal, esto no estuvo bien. Yo esperaría incluso que desde el punto de vista político se flexibilizara un poco más la penalización social que existe sobre las personas que no van a votar o las que están indecisas. Es como que hubiera una mirada medio negativa sobre la persona que si no va a votar es porque no se compromete y no se participa. La pregunta es, ¿y quién dijo que las condiciones políticas sean tan atractivas para participar? ¿No es un síntoma de que las propuestas no son tan atractivas, incluso siendo contradictorias? Entonces yo creo que una sociedad iría hacia un proceso más flexible, más laboral, más liberal, más libre, cuando nos permitiera tener mayor libertad en el momento de decidir si queremos ir a votar o no. No me seduce ninguna de todas las propuestas, es todo un mensaje. Yo personalmente ya... Yo abono la idea esa, de que no debiera ser obligatorio ir a votar. Pero también me asalta la duda respecto de si no terminamos dejando en manos de un núcleo reducido el curso de la historia, ¿no? Es un buen punto. El Papa Juan Pablo II citaba un aforismo polaco sobre el tema de la participación, porque él tuvo mucha injerencia política en los movimientos de los años 80 y 90, y decía, hay un aforismo polaco que dice que el que no participa se equivoca. O sea, la equivocación está en no participar. Yo lo que estaría propiciando personalmente es que con todas las dudas uno participe y vote, que es una manera de decir algo, pero con total respeto hacia el que no considera que haya ninguna opción, y me parece que todas estas pluralidades tendrían que estar permitidas, y no solo permitidas, tendrían que estar fomentadas. Usted no está convencido, no vaya. Yo sí tengo mis dudas y voy a votar con dudas. Yo estoy absolutamente convencido. Perfecto. Lo sé, un gran cinéfilo. Así que pensaba en usted cuando miraba la película Oppenheimer, así que tiene que ver. Ajá. La película, no sé si la vio, no la voy a spoilear, pero plantea dudas existenciales que me resulta muy interesante de analizar. Cuando la vea, si es que no la veo, me gustaría charlar. Se ve que usted tiene predicción y capacidad de leer la mente, porque uno de los títulos que pensaba para el programa de hoy era justamente sobre la película Oppenheimer, pero no sobre Oppenheimer, sino sobre Hans Bethe, que fue el premio Nobel que calculó la fórmula para hacer las bombas atómicas que se hicieron. Es mencionada en la película. Y algo muy interesante es que a Bethe le preguntaron, dígame, ¿usted nunca tuvo reparos sobre el hecho de trabajar como físico para hacer el cálculo del material que se necesita para hacer una buena bomba atómica? ¿Sabe qué contestó? Yo no soy filósofo. Y a mí esa idea de un físico que puede ser tan monstruosamente inteligente, porque realmente uno lee las obras de difusión de Bethe, y es una cosa extraordinaria y no entiende por qué ganó el Premio Nobel de Física. El tema es cómo puede ser tan brillante como físico participar en la fabricación de una bomba atómica con total exclusión de todos los problemas filosóficos, empezando por los éticos, en primer lugar, que tienen que ver con esto. Y sin embargo, nuestra sociedad produce este tipo de gente. Si quiere lo dejamos para la próxima vez cuando le vea. Sí, por supuesto, me encanta. Gracias, profe, como siempre, un lujazo. Al contrario, tengo más dudas de ir a votar, pero igualmente voy a ir a votar. Yo ya tengo más o menos decidido y también voy. Gracias. José San Martín, ¿aparece? No,
Chosno. ¿Usted es Chosno de San Martín o es otro San Martín? Porque aparece en la película Oppenheimer. No podría ser porque San Martín tuvo una hija y en esa época en que el apellido se transmitía patriarcalmente, exactamente. No podría haber sido. Y si hubiera sido, no se haría mi familia. Y le falta el D. Y si no, se estaría reclamando algo. ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Algo reclamaría? Claro, el problema con su apellido es que no van a querer poner una calle con su nombre porque ya está lleno de Avenida San Martín. Yo me sentiría muy incómodo si eso sucediera. Creería que estamos en una decadencia que ya es irremontable. No, gracias, José, como siempre, un gusto tenerlo cada semana. José San Martín, ideas y reflexiones en la mañana de Así Son las Cosas, elogio de la indecisión. Para soñar.